Muy buenas, risonautas. Hoy tenemos con todos nosotros en conversaciones a una de las personas más importantes dentro del ecosistema del emprendimiento en España. Ella es María Benjumea, que es la presidenta y fundadora de Spain Startup. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con toda nuestra audiencia. Bueno, es un lujo estar con vosotros porque es que sois los mejores. Gracias. Mil gracias a vosotros. Chicos, empezamos. Bueno, María, además de la fundadora y presidenta de Spain Startup, eres también la fundadora de South Summit, que es el evento que organizáis desde Spain Startup. South Summit es para mí el evento más importante de emprendimiento que se celebra en España y de los más importantes que se celebra en Europa. Estuvimos este año aquí en la Plaza de las Ventas, al ladito nuestro, con lo cual fuimos casi todo el equipo ahí unos días y otros, nos pasamos genial. Y yo te quería, además de felicitar, preguntar qué vas a hacer el año que viene, porque este año te ha inaugurado Bosniak, el presidente, y te ha cerrado el rey. Entonces... Maravilloso, eso es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando haces algo así, ¿qué esperas del año que viene? Pues esperamos a más, como se dice, más y mejor, como Más y se mejor. dice, más y mejor. Pero yo también quiero empezar dándoos la enhorabuena, porque es que a mí me impresiona cómo os movéis desde Reason Wine y cómo además estáis dando cobertura permanentemente a los temas que nos interesan a todos. Así que eso es como quiero empezar. Gracias. Y luego, sobre el año que viene... emoción, porque no dudéis que lo vamos a trabajar a tope, porque realmente hoy día es uno de los más grandes de Europa. Además tiene una personalidad propia, South Summit, porque lo que queremos es que de verdad ahí se genere mucho negocio. Es una plataforma que pone en contacto y que reúne a los principales jugadores del ecosistema emprendedor. Las startups es el sistema emprendedor y además es que es las deseadas por todos, las startups, los inversores y las corporaciones que están buscando innovación, que no la pueden generar dentro de sus propias estructuras, y qué mejor que hacerlo a través de quien de verdad la desarrollan, que son los emprendedores, las startups, ¿no? Y lógicamente a las instituciones que quieren potenciar todo el ecosistema. Y el objetivo clarísimo es que de esas relaciones, de esos contactos, se produzca mucho negocio. Ese es el objetivo. Y eso es lo que queremos de verdad. De hecho yo cuando fuimos, pues fuimos el primero, obviamente, la presentación de Bosnia, un poco las ponencias y tal. Y ya salimos de la zona de la arena, ¿Sí? que tenéis con la carpa y tal, chulísimo. Y dije, bueno, está bien, pero tampoco es que sea el macroevento. Y a la que te giras y ves esa cantidad de gente que no estaba en donde estabas tú, porque estabas como muy concentrado en la conferencia, y te das la vuelta y ves esa cantidad de startups, inversores, dando vueltas por toda la Plaza de las Ventas, ¿no? O sea, que es mucho más que ponencias, ¿no? Es networking, es un punto de encuentro. Sí, es un punto de encuentro, como bien dices, un punto de encuentro en el que para que eso realmente sea efectivo, lo que queremos es que sucedan muchas cosas. Fíjate, este año han venido 12.500 personas, de los cuales 650 inversores, más de 6.500 emprendedores, aproximadamente unas 3.000 corporaciones, empresas, es decir, gente procedentes de la empresa que querían ver, identificar ese talento, identificar esa innovación para sus negocios. Es decir, ha venido una afluencia de gente impresionante. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que aparte de ese networking, dices, oye, por una parte, que haya conferencias, que haya speakers verdaderamente potentes. El más, sin lugar a ninguna duda, este año era nuestro Steve Wozniak, nuestro cofundador de Apple, pero ojo, es que estaba también la presidenta de SpaceX, que SpaceX es la empresa, la nueva empresa de Elon Musk, que es el Steve Jobs de hoy día. Una mujer espectacular y además con una capacidad de comunicación, no sé si la llegaste a ver. Sí, claro. Pero es que a continuación estaba el CEO de Hyperhoop, que de nuevo es otra empresa de Elon Musk, y la otra está revolucionando el espacio y esta empresa está revolucionando el transporte urbano, es decir, que es una innovación disruptiva impresionante. No te da un número que para mí es importantísimo, que son más de 200
40 speakers. Y cuando a mí me hablaban, oye, ¿qué programa? Y digo, ¿sabéis para qué es esto? No solamente es decir, aquí no viene nadie a lucirse quitando unos cuantos que tienen su keynote. Lo que es una maravilla decir la cantidad de gente verdaderamente significativa dentro de este ecosistema con la que me puedo ver, procedente de todas las partes del mundo y con las cuales puedo hacer negocio. Al final, de nuevo, establezcamos una plataforma, que ese es el objetivo, en la que sucedan muchas cosas con un objetivo común, facilitarte al máximo la identificación de las personas para que esto te favorezca en el desarrollo de tu negocio. Vamos otra vez. Por favor, vamos otra vez. Y además juntos, ¿eh? Sí. En todo este ecosistema del que hablas, y has dado unas cifras de que fueron muchísimos emprendedores, 6.500, sí. Si no recuerdo mal. Una de las cosas que los emprendedores cuando piensan en su negocio a largo plazo, algunos dicen, bueno, mi idea es venderlo, ¿no? que me compren. Sí. Pocas veces he escuchado que me digan, mi idea es integrarme. Es decir, no es venderme, sino que una gran corporación use mi innovación para desarrollar pues, a gran escala su empresa, ¿no? Sí. Eso que me comentabas de que iban empresas para detectar esa innovación, me parece muy interesante porque a veces no es una salida que el emprendedor suele ver, desde mi punto de vista. No sé si... Sí. Estoy de acuerdo contigo, Javi, pero fíjate, nuestro planteamiento no es que se integre. Si la integras, lo matas. Y además esto te lo digo porque yo soy una startupera de 61, con lo cual pues tengo ya recorrido y me ha pasado que me han comprado un 51%. Entonces, ¿qué pasa? Que sabes que la solución ni para la corporación ni para la startup es integrarse dentro de una estructura de una gran compañía. Porque es distinto, es decir, una gran compañía pues tiene sus procesos, su cultura, y entonces es imposible. Y al final, pues ellos quieren tomar ellos mismos se han dado cuenta que no es la solución. La solución viene de otra manera. Es decir, hay muchas veces en donde tú tienes montones de acuerdos, en donde la empresa continúa su línea, y su línea que es la rapidez, continuar desarrollando la innovación, la flexibilidad, es decir, pero cogiendo también parte de lo que te aporta la corporación, y la corporación está apostando por esa innovación, pero está apostando dejándola volar por independiente. Porque eso es importantísimo, porque es la manera en la que todos ganan. Todos ganan. Y la startup no pierde el ADN. La startup no pierde nunca el ADN, continúa con todo esto. Además, la gran corporación le puede, a través de acuerdos diferentes, fíjate, uno importantísimo, es primero el mismo ser cliente, pero además toda su cartera de clientes, todo el soporte estratégico, el soporte tecnológico, miles. Fíjate, una de las preguntas que nosotros hacemos cuando la gente, las startups se presentan a la competición, que este año hemos recibido 1.800 proyectos, de los cuales tuviste en un stage que me encantaba el nombre, que es The Next Big Thing, de aquí va a salir el nuevo monstruo maravilloso, ¿vale? Pues hay 100 finalistas que todos presentaron su pitch, su proyecto en el South Summit, pero les preguntamos, queremos saber cómo es el perfil del emprendedor, de la startup, cómo son sus compañías, sus startups y qué es lo que buscan. No sabes qué información más interesante, porque normalmente tú dices, oye, una startup lo que busca es financiación. Y es financiación, y ahí se queda y no hay financiación. Mira que son pesados con el tema de que no hay financiación. Y nos han venido 100 inversores internacionales al South Summit este año, ¿no? Bueno, pues ante esa pregunta nosotros le damos una lista de cosas. Efectivamente, el porcentaje mayor, pero ojo, no llega al 80%, está buscando financiación. Pero es que, además de la financiación, está buscando diferentes tipos de acuerdos con las empresas. Alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas con las empresas. Para lo que hablábamos antes, es un win para los dos. Claro. Es decir, yo para crecer, efectivamente puedo necesitar financiación. Pero puede ser que no, puede ser que yo tenga un crecimiento orgánico, o puede ser que es que eso yo ya sé que me lo puedo buscar de otra manera. Pero en cambio, el ver que una compañía de una determinada dimensión le viene muy bien lo que yo le aporto, y a mí me viene de narices lo otro, con lo cual de ahí pueden salir multitud de diferentes acuerdos de partnership que son, de nuevo, súper interesantes para todos. Cuando lo cuentas, parece que sabes mucho del tema,
Todo se queda. Pero sabes mucho el tema porque tú, como has dicho, eres emprendedora. Corrígeme si me equivoco, pero fue en el 94 cuando montaste Infoempleo. Sí. En el 94 no existía internet, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, fue muy divertido. Porque cuando yo me metí a investigar un poco sobre Infoempleo, digo, 94, digo, esto tiene que estar mal, esto no puede ser de... Pues mira, es muy divertido porque, bueno, Infoempleo es el desarrollo de otra empresa previa, que era Círculo de Progreso, y de ahí, en el 94, empezamos con Infoempleo. Fíjate, Infoempleo empezó como un servicio personalizado en la búsqueda de empleo. Y nosotros te decíamos, ¿tú qué buscas? Y en lugar de mirarte todos los periódicos, nosotros vaciábamos todos los periódicos y te adaptábamos a lo que tú estabas buscando, pues comercial o ingeniero o lo que sea, y quiero en estas funciones. Y lo que queríamos siempre es poderte facilitar la información de la manera más fácil y más rápida. Entonces mandábamos disquetes y había una cosa que se llamaba videotext, que no sé si lo recuerdas. No, tú no, porque prácticamente no habías nacido. Pero no pasa nada, yo te lo cuento. Esto era un sistema francés que había tenido muchísimo éxito en Francia y dijimos, nosotros tenemos que dar ese servicio, pero vamos, súper puntual. Y estábamos adaptando todas nuestras bases de datos a eso cuando de pronto se empieza a hablar de Internet. Año 94 para 95. Y allá que estábamos, yo que era del más puro ladrillo, estábamos dando el servicio a través de Internet en donde tú tenías abonos y dependiendo de la cantidad de ofertas que tú querías consultar, pues te iban reduciendo. Claro, en el 99, macho, ya entonces sí que fue el boom de Internet y aquello... Bueno, fue un momento de locos en donde aprendimos muchísimo. Fue maravilloso a la vez que de locura, pero mis recuerdos fueron extraordinarios. Duró poco el caramelo, ¿eh? Duró porque, poco. wow, porque es que realmente te creías que era el rey del mambo, porque tenías un portal de internet y es que te consideraban que eras lo más, pero es que no nos olvidemos que en el propio año 2000, que fue el año del gran boom en España de internet, ya a finales del 2000, el pinchazo de la burbuja pues fue una realidad y nos tuvimos que ir a los cuarteles de invierno. Se aprende muchísimo. ¿Cuál es tu mayor error de esa etapa de emprendimiento? El mayor error, se tienen muchos errores que se intentan solventar sobre la marcha. Yo no lo concebiría eso como un error, sino como un aprendizaje. Todos los errores son aprendizaje. Para mí, fíjate, hay dos cosas que siempre considero de los errores y de las cosas que de pronto crees que van a ir de una manera y se te tuercen y son de otras, ¿no? De los errores, el que de verdad para mí han sido unas enseñanzas impresionantes. Es decir, nosotros habíamos crecido desde nuestro nacimiento en el año 81, luego montamos Infoempleo, pero es como una derivada, como te digo, de Círculo de Progreso, y siempre habíamos tenido un crecimiento orgánico, siempre. Íbamos ganando y se iba invirtiendo dentro del negocio. Y en el 2000, macho, es que nos considerábamos los reyes del mambo, con lo cual es que pedimos todo el dinero habido por haber, invertimos lo que no te puedes ni imaginar en tecnología, en darte a conocer, vamos, marketing, publicidad, de todo. Nuevas oficinas, un crecimiento realmente rápido, en personas, en todo. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahí después, pues no sabes lo que fue la vuelta, es decir, menos mal que yo tenía al lado a una persona que era un asesor y que me decía, María, no entiendo nada de esto. Y en un momento determinado dijimos, hay que cortar, y nos fuimos a los cuarteles de invierno. Entonces, es una inversión excesivamente grande para una empresa de la dimensión. Pero había que hacerlo, es el riesgo. Es el riesgo. Es el riesgo. Y el riesgo hay que correrlo. Que sale bien, genial. Que te tienes que ir a los cuarteles de invierno, un aprendizaje que te mueres. Pero siempre se me quedó en la cabeza que de todo hay que aprender y además que las personas y el equipo es lo más importante y no sabes la respuesta que tuvimos del equipo, extraordinaria. Qué bueno. María, está siendo un placer esta conversación. El placer es mío, pero total. No te quiero entretener más, yo me quedaría hasta que se hiciera de noche hablando contigo. Cuando quieras, esta es tu casa y que vuelvas porque estaré encantado de que hablemos, que charlemos, porque tenemos muchísimos temas de los que hablar
Y... Pues me encantará, Javi, me encantará, porque es un placer venir a esta casa, que además es que estamos en nuestra casa de Madrid con el ayuntamiento justo por detrás, en este Palacio de Cibeles maravilloso y sobre todo con vosotros que sois extraordinarios. Muchas gracias, María. Nosotros seguimos hablando de marketing. En los últimos años he visto que se ha parado un poco aquella famosa burbuja del emprendimiento de la que se hablaba pues, al principio del 2010. En cuanto estábamos en medio de la crisis, parecía que los medios de comunicación al uno hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender. Y yo en su momento hablaba con Fernando Trías de BES y le pregunté, digo, oye Fernando, ¿no crees que hay una especie de burbuja, que no todo el mundo podría emprender? Incluso es arriesgado motivar tanto a la gente a que emprenda, porque emprender tiene sus riesgos y también requiere cierto conocimiento previo, no te puedes lanzar a la aventura. Y en los últimos años sí que yo he notado que eso ha mermado un poquito, se ha parado y ahora el emprendimiento es más natural. Es mi percepción. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que me encanta que me saques este tema. Me encanta. Porque yo es que no veo el emprendimiento como burbuja. Y creo además, y me encantaría, y que todos lo hagamos, que realmente transmitamos a las personas que de verdad todos podemos emprender. Es más, todos debemos emprender, y te cuento por qué, te cuento mi percepción del tema, ¿vale? Me interesa. Sí, si nosotros identificamos emprender con la persona que tiene una idea y la pone en marcha, entonces estoy de acuerdo contigo, no todos valemos, porque es un perfil y no todos tenemos el mismo perfil. Pero si por otra parte lo que vemos es, y antes hemos hablado, lo más importante dentro de una organización son los equipos. Es decir, sin un equipo potente por detrás no existe un proyecto de éxito, y además ese equipo se tiene que ir transformando a medida que la startup se desarrolla. Entonces, dentro de esos equipos necesitamos todo tipo de perfiles, y las personas que se suman a esos proyectos son personas que también arriesgan, porque son personas que podían estar trabajando en otros sitios por más dinero y que están apostando por un proyecto incipiente y, por tanto, un proyecto que tiene también sus riesgos. Y esto te lo voy a unir ahora con otro tema. Tú has hablado de la crisis y nosotros cuando empezamos es en el momento peor de la crisis, en el 2012. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Lo que veíamos que la crisis efectivamente existe, ¿cómo vamos a negar una evidencia que nos lo ha hecho pasar tan mal? Pero la crisis es coyuntural. Pero sin embargo, el mundo que vivimos está sufriendo, o está viviendo más que sufriendo, un cambio absolutamente estructural. Es decir, el mundo va y se mueve a velocidad de vértigo, con lo cual es que las cosas no se pueden hacer de la misma manera. ¿Qué es lo que llegamos a esa conclusión? Que necesitamos a gente muy despierta, pero trabaje en donde trabaje. Gente con espíritu emprendedor. Y ahí entonces lo ligamos con lo anterior. Claro. Entonces necesitamos a personas con espíritu emprendedor allí donde estén, porque ya el mercado de trabajo no va a ser para nada el mismo. Es decir, si esto se mueve tan rápido, o nuestra cabeza, esté donde esté, se adapta y nos preparamos para poder responder a esas necesidades de este nuevo mundo, o mal nos va a ir, salimos del circuito. Sin embargo, si nosotros realmente nos consideramos que somos dueños de nuestro proyecto, ya podamos estar trabajando en una multinacional o podamos estar trabajando en nuestra propia empresa o siendo autónomo, jamás vamos a salir del circuito, porque siempre vamos a tener ese espíritu. Con lo cual, a mí, yo animo a todo el mundo a que vea que todos podemos ser emprendedores, pero que no tiene nada que ver, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, con lo que es la figura tradicional, el ADN tradicional que se ha considerado como emprendedor, que es el que realmente es capaz
de generar una idea y de ponerla en marcha. Entonces, desde tu punto de vista, emprendedor no es solo el líder del proyecto o la persona líder de ese emprendimiento, sino todas aquellas personas que se integran con un espíritu emprendedor en hacer que ese proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Absolutamente. Es decir, pero absolutamente. Y que montan ese equipo y que están arriesgando exactamente lo mismo que lo otro. Y están con ese... No cabe la menor duda de que hay uno que siempre lidera. Sí, bueno, eso... Siempre lidera, pero es que eso tiene que ser, es decir, para que los proyectos sigan para adelante, esos tienen que ser, ¿no? Y si quieres de alguna forma ver cómo se está moviendo el mercado en España, todo el ecosistema, que es impresionante la evolución que está teniendo, realmente los datos son muy significativos. Es decir, hasta hace muy poco nosotros no teníamos, o se decía, primero que la cultura de emprendimiento en España no calaba, que no teníamos proyectos verdaderamente significativos, pero ahora mismo, fíjate, de los 100 inversores que han venido, se han quedado encantados. Y de los que vinieron el año pasado, hay uno concretamente que es Accel Partner, que procede de Reino Unido. Fijaros, el año pasado vino por primera vez al Summit, no había invertido nunca en proyectos españoles. Este año ha hecho 15 operaciones de inversión, de las cuales 5 españolas y bien potentes, en Wallapop, en CartoDB, en distintos proyectos, con lo cual dices, jo, esto, como bien dices, esto ahora está madurando y realmente se están creando proyectos verdaderamente interesantes. Gracias, María. No sé si te he contestado en el tema del emprendimiento, ¿cómo ves el enfoque que te...? Sí, o sea, el enfoque que me has dado no es que hubiese una burbuja de emprendimiento, sino que lo que se estaba era fomentando mucho, ten espíritu emprendedor. Claro. Quizá una mala interpretación en cuanto a qué significa emprender, y entendiendo tu forma de definir lo que es emprendimiento, ya sea desde la parte de liderazgo del proyecto como la parte de integración en el proyecto, se entiende un poco más eso de esa agitación, ¿no? Esa agitación. De los proyectos que has visto, y decías que había uno que siempre lideraba el proyecto, y con toda la experiencia que tienes y con toda la perspectiva que tienes, ¿has visto en alguna ocasión que el hecho, la falta de conocimiento a la hora de empezar y asociarte y tener muchos socios al principio haya sido un freno para la evolución de la empresa? No te quepa la menor duda, es decir, es importantísimo. Por ejemplo, se habla mucho de la mortandad de los proyectos, se habla muchísimo, ¿no? De que ayer concretamente pues me planteaban este tema y demás, es verdad, pero es como todo en la vida y tú acabas de dar una serie de claves. Es decir, la falta de conocimiento, de dónde estás, cómo estás abordando el tema, cómo lo tienes de analizado, cómo tienes el foco, quién integras dentro del trabajo. Y tan importante buscar pareja sentimental como compañeros de viaje, claro. Y poner las cosas claras. Y más vale una vez colorado, como dice el refrán, que tú y yo vamos muy en el tono, que ciento amarillo. Es muy importante dejar las cosas claras. Entonces, todo lo que dices influye muchísimo. Muchísimo. Es decir, nuestro proyecto va a ser un proyecto ganador si realmente tenemos bien definido qué es lo que vamos a hacer. Antes de llevarlo al desarrollo, lo tenemos muy clarito y además buscamos a los compañeros de viaje adecuados. Es importantísimo, porque esa es la clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto. Y sobre todo, ¿con quién? Exactamente, importantísimo. Importantísimo. Pero de todo se aprende. Sí. Y a mí lo que me encanta es... por ejemplo, una de las cosas también que va muy en línea de lo que tú hablabas del emprendimiento, cómo se va sentando y que no puedo estar más de acuerdo, que cada vez está más maduro, el que lo cata, y yo creo que tú, que lo tienes bien catado, el que lo cata no vuelve al otro redil. No, o sea, es que es una perspectiva distinta del mundo empresarial, de la relación con el trabajo. A mí, particularmente, te cuento mi caso, el otro día, hace 2 semanas, llevábamos,
llevamos 2 semanas trabajando muchísimo. Nos fuimos a Londres, bueno, aquello en Londres fue como... o sea, impresionante, ¿no? 36 horas en 2 días. Wow. O sea, imagínate, o sea, fue brutal, ¿no? Y salió todo bastante bien. La verdad es que salimos muy contentos. Tuvimos detalles que dijimos, aquí podíamos haber mejorado, pero... Eso nos pasa a todos. Eso, nosotros al final... tenemos una lista que va que... y súper contentos, ¿no? Entonces volvíamos tal, y estaba con unos amigos y me decían, oye, ¿y tú cuándo haces tus cosas? Me hicieron esa pregunta y era la primera. Me han hecho muchas preguntas, pero esa en concreto o sea, ¿y tú cuándo haces tus cosas? Digo, vaya, no tengo la respuesta aquí, no la he dicho la semana pasada, Sí, la tengo sí. que pensar por Sí, primera sí, vez. sí. Y le dije, y pensé, digo, ¿cuándo? Y digo, siempre estoy haciendo mis cosas. Claro, claro. Estos son mis cosas. Claro. Y esa sensación, o sea, estas son mis cosas. Claro, ¿no? es que estar eso aquí contigo. eso es son mis maravilloso, cosas. es que eso es maravilloso. Por eso es que el que lo cata no vuelve a repetir otra vez. Se ha equivocado, aprende, aprendemos, no aprende, aprendemos. Estamos todo el día aprendiendo, Javi.